Muy buenas noches, muchas gracias por acompañarnos. Hoy día 5 de mayo celebramos 203 años del natalicio del genio de la revolución del proletariado, Carlos Marx, y para el movimiento guevarista como para nuestra editorial Inti Edit es un grato honor reeditar una linda biografía de Paquita Armas Fonseca, quien nos está permitiendo conocer a Carlos Marx desde una perspectiva diferente. Hoy, desgraciadamente, Jorge Viaña se encuentra delicado de salud, desgraciadamente por problemas con el COVID, y hemos tenido un inconveniente tecnológico con Paquita, quien de todas maneras nos está mandando un saludo. Sin embargo, tenemos la lindísima presencia de dos compañeros muy queridos. El primero, Camilo Marca, un militante del movimiento insurgente, economista e investigador, y de una bellísima compañera, Marianela Prada, quien siempre acompaña la voz de la Revolución Cubana, de la Revolución Venezolana y de las transformaciones y la justicia social en nuestro país, y que la tenemos presente en este pequeño espacio que estamos abriendo ahora. Les recordamos que a través de nuestras redes sociales pueden hacer las preguntas que quieran. Hay un conjunto de compañeras y compañeros que están haciendo un seguimiento a todo lo que ustedes vayan a querer consultar a nuestros panelistas. Y les recordamos también de que nuestra edición boliviana de Moro, el gran aguafiestas de Paquita Armas Fonseca, está todavía en preventa. Tenemos muy pocos ejemplares para pagar los costos de impresión, básicamente, pero disponibles para que la juventud, para que quien quiera reconocer a Marx de nuevo, lo encuentre en estas bellísimas páginas. Vamos a darle la palabra ahora a Paquita, que nos ha mandado un mensaje. Síganos. Buenas tardes. La tecnología nos ha jugado una mala pasada, pero ese inconveniente no puede troncar que esta presentación de un libro que adoro, que es Moro, el gran aguafiesta, espero que los lectores bolivianos lo quieran como lo quieren los lectores cubanos y de otros países, porque es su 8ª edición. Hoy Carlos Maru cumple, no me gusta decir que hubiera cumplido, cumple 138 años. Así que la editorial Inti ha escogido muy bien el día para presentarlo. Gracias a la editorial, gracias a Javier Larraín y, en fin, que empiece la presentación. Muchas gracias. Bien, como primer compañero que vamos a poder escuchar ahora, le vamos a hacer la palabra al editor en jefe de nuestra editorial, Javier Larraín, a quien le damos la bienvenida. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Agradecer, bueno, a todos los que están conectados, agradecer el tiempo que se han dado esta tarde, en un día bastante especial para nosotros, porque, como dijo Paquita, el nacimiento de Carlos Marx, de Moro, como lo llama ella, el gran aguafiestas. Y eso lo quisimos conmemorar con la editorial Inti de Cochabamba de la mejor manera que encontrábamos que podía ser, que es a través de la publicación de este libro, una biografía inédita acá en Bolivia, una biografía sintética, pero una biografía a la vez muy cálida, un libro que conocimos hace bastantes años, pero que sigue muy vigente y que nos brinda a los lectores y a las lectoras un paisaje muy cálido de este gran pensador
de uno de los más influyentes de la historia de la humanidad y cuyas ideas siguen plenamente vigentes, ¿no? Y es una historia, como les digo, es un retrato, ella lo llama un reportaje de tranco largo de la casa, es un retrato de los hijos, es un retrato de las hijas, es un retrato del amor con su esposa, que fue además quizás la gran colaboradora. Solemos hablar a veces de Marx y su amigo Engels, pero Jenny era quien le escribió gran parte, le escribió, digamos, le traspasaba los manuscritos de gran parte de su obra, eh, fue con quien discutía gran parte de los temas, quizás fue la primera lectora de todos sus libros, es decir, que probablemente fue lo crítico de libros tan contemporáneos como El Capital, ¿ya? Y estamos hablando de una mujer espectacular, y todo eso está retratado en el libro, y está retratado en el libro el hombre también con sus cosas buenas, con sus cosas malas, con sus gustos, con qué le gustaba hacer en el cotidiano, con cómo eran sus métodos de trabajo, en una vida que van a ver repleta de vicisitudes, porque algo que destaco del libro de Paquita también y que nos interesaba como editorial era además mostrar además de ser ese gran pensador, ese monumentencia humana, como lo llamó el Che, siempre fue un militante, siempre militó desde todo en organizaciones obreras. Se mantuvo en la década de los 40, estuvo en la Liga de los Comunistas, estuvo en distintas, fue la primera internacional que buscó aglutinar a todos los trabajadores, a la clase trabajadora del mundo entero. Entonces su labor intelectual la supo compatibilizar muy bien con su propia militancia. De hecho, como dicen algunos pensadores, la propia teoría y su propia obra, esto también de su propia práctica política, ¿no? Es decir, él va haciendo y rehaciendo su obra a partir de su militancia. No es casual que un libro clásico como El Vital, publicado en 1867, comenzara a ser escrito 15, 20 años antes y modificado una y otra vez, una y otra vez. Vamos a ver por qué en el libro de Paquita. Vamos a ver por qué tardó 17 años o 20 años en eso, ¿no? Y eso es porque a veces son metodológicos, a veces son de conocimiento, a veces son de problemas económicos, a veces son con problemas familiares, y todo eso está en este libro. Yo creo que es un libro muy lindo, por eso nos interesaba publicarlo, porque está hasta las peleas con su mejor amigo, con Engels, ¿no? Todo esto firmado en una correspondencia, todo esto donde hablan, digamos, en el libro, distintas voces, distintos. Habla la hija de Marx, habla el propio Marx, hablan los amigos, habla el yerno, hablan las distintas personas y nos cuentan cómo era ese mundo, cómo era esa casa, cómo era entrar a la casa de esa familia y qué se conversaba, qué se comía, qué se hacía en la mañana, dónde se iba en las tardes, cuando él salía a pasear con los hijos, qué hacía en el paseo. Todo eso está de forma maravillosamente contada en este libro, en este paisaje, que es en lo que nos interesaba, ¿no? Hace pocos días le hicimos una entrevista, que pueden verla también en nuestra página de Intiedit, donde ella decía: yo quise mostrar al hombre de carne y hueso, el que para algunos es el señor de Galilea y para otros el demonio, ¿no? Sí, pero para mí es el Moro. El Moro era el seudónimo que recibía él en su familia, él entre sus amigos, ¿no? Y en el fondo el llamado de Paquita, y en lo que nos interesaba en este caso, es mostrar a ese hombre de carne y hueso, ¿ya? A ese pensador que lo motivó a hacer lo que hizo, y cuál fue el costo también de hacer lo que hizo, el costo en términos
van a ver hasta de salud, ¿no? Estamos hablando de un joven alemán bastante exitoso, con un futuro promisorio, con grandes posibilidades que se le abrían a él personalmente, a él y su esposa, para haber sido, entre comillas, triunfadores dentro de ese capitalismo pujante en la Alemania del siglo XIX, pero es un hombre que en su juventud da un vuelco y decide entregarse en cuerpo, espíritu, intelecto, alma y todo por los humildes, por los condenados de la tierra, y entregar lo mejor de su vida a eso. Y eso tuvo un costo, lo van a descubrir en sus páginas. De modo que para nosotros como editorial es muy grato presentarle este libro. Es un libro que se publicó en Cuba, en una coyuntura muy especial. Lo escribió la autora en el año 89, en los momentos en que caía el muro de Berlín, y el libro fue impreso en el 91, después en el marco de la desaparición de la Unión Soviética, ¿no? Donde todo nos hacía presagiar, o todos bailaban al ritmo de que Marx había muerto, de que el socialismo había muerto, de que sus ideas habían muerto, y este libro, como dice el título, El Gran Aguafiesta, aparece precisamente en ese contexto, ¿ya? Es decir, no ha muerto, es el aguafiesta, está presente, ¿ya? Y ese corto siglo XX que decía Erich Hobsbawm, que se definió casi entre la pugna del socialismo y el capitalismo, entre el año 17 y el 91, cuando cayó la Unión Soviética, bueno, fue un lapso muy cortito en que pudieron declarar, digamos, darle el acto de defunción unilateral a Marx y a sus amigos, a Engels y a todo eso, porque esas ideas, bueno, revivieron rápidamente en América Latina con el triunfo de Hugo Chávez ya el año 99, con la posesión de distintos gobiernos progresistas, y no es casual eh, que haya una vuelta a tratar de comprender lo que está pasando en el mundo actual, un mundo de tránsito además, un mundo de una unipolaridad, una multipolaridad, un mundo muy, muy complejo el que estamos viviendo, y no es casual, reitero, donde exista nuevamente el esfuerzo de tratar de leerlo, de tratar de comprenderlo a partir de los escritos de Marx, ¿ya? Este es otro aporte a eso, y es el aporte de la dimensión de ese hombre, el que escribió toda esa obra. Así que, bueno, los invitamos a leer eso, los invitamos también a revisar nuestra página, los invitamos a ver el catálogo. Es una editorial pequeña que acaba de nacer hace 1 año y medio, que ha publicado, tenía como antecedente libros de documentos y escritos del ELN boliviano, que se estrenó con una biografía de otra mujer maravillosa latinoamericana, como es Tati Allende, la hija de Salvador Allende, ¿no? También una biografía en una colección que precisamente nos dedicamos a las biografías, se llama Vidas en Rojo y Negro, y ese también no era casual, queríamos partir con una mujer, porque la historia, tanto de la izquierda como de la historia, distintas historias, digamos, la mujer durante mucho tiempo fue invisibilizada o subordinada a los líderes masculinos, ¿no? Y eso es algo que pasó también en las historias de nuestra izquierda, de modo que partimos con el libro de Tati Allende, una mujer jovencita, protagonista de uno de los gobiernos más transformadores de la historia de Chile y de América Latina, que se propuso, al igual que gobiernos actuales, el tránsito al socialismo por la vía pacífica, algo bastante inédito del 70 al 73, y donde ella fue una de las grandes protagonistas de esa hazaña, la hija de Salvador Allende. Ese fue un primer libro. Después otro libro que les recomendamos también, es una colección un poquito más pequeñita, se llama Memoria Viva, que la inauguramos con escritos, con poemas y cuentos de Ernesto Che Guevara.
una compilación, una antología de cuentos escritos por él en distintas etapas de su vida. Él era muy aficionado a la literatura y además escribía poesía. Y el libro cuenta con eso, además con cuentos que él escribió y correspondencia con escritores como Ernesto Sábato, Nicolás Guillén y con otros escritores, de modo que también pueden disfrutar de eso. Y ahora les traemos El Moro. En junio vamos a presentar, ya les adelantamos también para que visiten nuestra web y estén atentos y disfruten de esta buena literatura que nos permite autogestionarnos además como editorial. En junio vamos a presentar otro libro del Che en el marco de su natalicio, el 14 de junio, que se llama Che entre la literatura y la vida, un estudio dedicado exclusivamente a los puntos de encuentro del Che con la literatura, ¿no? No solo su escritura, sino que sus lecturas, los autores que le gustaban, entrar a otras dimensiones de estos revolucionarios, los cuales a veces leemos políticamente, pero que tienen todo detrás de ello, o en su formación integral, tienen una serie de elementos que es rico visitar, ¿no? Eso va para junio. Y para julio, ya para terminar este primer semestre, va un libro dedicado precisamente, un libro muy pertinente por todo lo que está pasando en América Latina, un libro histórico, un ensayo breve, sintético, dedicado a los 3 años del gobierno de la Unidad Popular, ¿ya? ¿Qué fue lo que pasó en el gobierno de Salvador Allende? Pero además desde una óptica bastante útil también, ¿no? Y que tiene que ver con cómo actuaron las fuerzas de izquierda, las fuerzas progresistas en ese gobierno. Muchas veces marchamos desunidos, muchas veces tenemos divergencias, muchas veces nuestras visiones de mundo aparentemente son muy parecidas, pero ahondamos sobre las diferencias. Y esa no fue la excepción en el caso chileno, que como ustedes sabrán naufragó y devino en un golpe de Estado y en una dictadura que se sostuvo 17 años, como fue la de Pinochet, sobre cientos de miles de cadáveres y de gente torturada, de gente presa, y que además es importante estudiarla porque a partir de ella se instaló el neoliberalismo en el mundo, ¿no? Primero fue el gran experimento neoliberal el chileno, y ese proceso de Allende, de tránsito al socialismo por la vía pacífica, con sus tensiones, con sus aciertos, con desaciertos, con sus luces, con sus sombras, con sus etapas, con sus coyunturas, va a ser recogido en este libro que se va a presentar en julio, el día 10 u 11 de julio, que son precisamente el aniversario 50 de la nacionalización del cobre en Chile, que fue uno de los elementos, sin duda, como pudo haber sido los hidrocarburos en Bolivia o el petróleo en Venezuela, uno de los desencadenantes del golpe de Estado en Chile, ¿no? La expropiación, digamos, y la nacionalización de los recursos de un país como Chile durante el gobierno de Allende. Eso lo vamos a visitar ahí. Y solo eso, bueno, saludar y agradecer también la presencia de Camilo, un joven militante de izquierda del movimiento insurgente, por leer el libro de Paquita y por participar. A Paquita misma, a quien le escribimos, y de inmediato accedió a entregarnos todos los escritos para reeditar su obra en Bolivia, y por supuesto también a Marianela Prada, ministra y gran amiga, gran compañera de la editorial, que también accedió a estar con nosotros en este día. Así que muchas gracias a todos y visiten nuestra página. Muchas gracias, Javier. Evidentemente, ese fantasma barbudo sigue recorriendo estos parajes sudamericanos. A continuación, vamos a tener el comentario de un compañero también muy querido, también partícipe de una editorial, el compañero Camilo Marca, a quien le damos la palabra.
Ahora sí, buenas noches. Primeramente saludarles, ¿no? Muchas gracias por la invitación a LinkedIn, a Javier, a Boris. Bueno, un saludo también a la autora que bueno, nos ha enviado un video de saludos y de buenos deseos para esta compañera. Muy querida, que desde hace tiempo la vemos nada más en comunidades con su pueblo, Adelita. Todo el público que ahora se encuentra viendo esta transmisión, esta presentación. Yo quería empezar, si me lo permiten, en un minuto de silencio, ¿no? Me imagino que estábamos enterados que en cubano, masacrado, ¿no? Por un Estado que ha decidido tomar un camino de muerte, de matar a su pueblo contra las protestas, para callar las protestas. Entonces, si me lo quisiera, haciendo acompañamiento y un acorpamiento cubano del pueblo colombiano, empecemos y les demos un minuto de silencio. Ahora sí, muchas gracias. Bueno, a quien preguntaba, no se cortó, en realidad estábamos un honor, un mensaje de acompañamiento al pueblo colombiano, ¿no? Ahora sí, bueno, ha habido el que se me ha invitado. Quería proponerles, quería dividir estos comentarios en haciendo un agradecimiento a la autora por recuperación y esta construcción, digamos, que es bastante, ¿no? Como decir, la construcción y en la reconstrucción permanente no solamente de la imagen, ¿no? Sino de cómo percibimos a una persona tan importante para la lucha revolucionaria, Karl Marx, y que además es escrito desde los pueblos latinoamericanos, ¿no? Como es Cuba. Yo hoy día lo que les quiero plantear es que justamente pensemos y hagamos una reflexión desde América Latina, desde los pueblos que han sido relegados por la dinámica capital, y justamente cómo en esta lectura y esta relectura que tenemos que hacer, no solo de los escritos de Marx, sino de la vida misma de Marx, podamos pensar en procesos revolucionarios, ¿no? Yo quería empezar, no sin caer en esquematismo, pero debatiendo que existen múltiples formas de entender a Marx, ¿no? Tanto de izquierda como de derecha, pero pensar este libro que se nos presenta hoy, El Moro, dentro de cuál de estas formas de comprender o en qué, cómo habla la construcción de Marx, ¿no? Sin ánimos de simplificar demasiado, yo creo que existen 4 formas de comprender a Marx, ¿no? Y tenemos que estar muy conscientes de estas cosas. La primera, desde una visión bastante simplista, bastante tergiversadora de la vida de Marx, reducido simplemente a un sin conocimiento y que a base de los errores y de toda la campaña hegemónica que hace a través de los medios de comunicación, de los libros,
tienen un prejuicio, la izquierda revolucionaria, en un momento en haber revisado alguno de los... generalmente esta concepción que se tiene sobre la vida, sobre la obra de Marx, es bastante simplificadora de la realidad, ¿no? Como les decía, es una concepción que se alimenta más de los rumores y del qué dicen otras personas y que niegan profundamente una lectura no solamente crítica, sino informada, ¿no? Una segunda concepción sobre la vida, o podría ser Marx, podríamos caracterizarla porque tiende a aislar los hechos, ¿no? Tiende a tomar ciertos elementos de la realidad y pensar que toda esta complejidad, toda la mente de Marx, ¿no?, sino de la realidad misma, se reduce y se simplifican a estos hechos, ¿no? Me imagino que son bastantes conocidos, digamos, ¿no? Los rumores que, como un joven que se dedicó al alcohol, como una persona que vivió, por así decirlo, de su amigo, de Engels, o como una persona que no era consecuente con sus ideas porque en determinado momento de pronto parecía que no cuidaba de su familia. Y esta concepción de Marx es la que alimenta la de los estigmas. De pronto busca algo más de información que en este libro, por ejemplo, no se niega ninguna de eso, de estas que se generan aisladamente de la vida de Marx, pero gente no comprenden que existe toda una dinámica mucho más compleja y mucho más histórica, que en realidad justamente le dan un sentido de ser en un proceso dinámico, en un proceso justamente en la vida de Marx, en la que va retransformando a sí mismos y nos reducen a un elemento justamente para alimentar el destino, ¿no? Estas dos primeras concepciones nos dan un amplio esquema, digamos, de cómo la derecha va construyendo sus argumentos, su concepción de cómo, del por qué, digamos, no necesitamos de procesos de transformación, de construcción de la justicia social. Y por lo que decía, porque básicamente se basan en la simplificación, en la estación de los procesos revolucionarios de las personas, de quienes asumieron la lucha en determinado momento, ¿no? Haciendo en ese sentido ahí un corte quizás bastante importante de quienes de pronto sí empezamos a identificarnos con la necesidad de acción social. Es importante también establecer que ahí existen, ¿no? La propia autora en su prólogo de este libro nos comentaba, ¿no?, que el objetivo del libro es traernos a un Marx humano, a un Marx que no sea ni diablo, como tal vez lo estigmatiza la derecha, pero que tampoco sea un dios, ¿no?, como de pronto unas izquierdas se habría, ¿no? Y ahí nosotros también vamos a dividir desde este lado, digamos, de las izquierdas, otras dos formas de comprender a Marx, ¿no? Por un lado, aquella que, asumiendo la necesidad de la transformación social, ha generado una concepción bastante estática de la realidad, ¿no? En búsqueda de planteamientos que se mantengan en diferentes espacios y en diferentes momentos sobre cómo debemos hacer la revolución. Esta concepción que en un principio habría sido valorocéntrica, trató de generar una concepción de formaciones sociales, primero de forma que fuimos relegados por el sistema para llegar hacia el socialismo o hacia el comunismo, de pronto como ellos se planteaban, necesariamente tendríamos que construir un capitalismo, digamos, ¿no? Esta concepción bastante lineal, bastante esquemática, de búsqueda de autores, de búsqueda de personajes que fueran endiosados, casi plasmados de manera incuestionable, donde al final de lo que se trataba no es del debate del qué hacer en la realidad concreta hoy en día, sino de quién habría leído más o quién habría leído mejor los
diferentes libros que se habrían generado, digamos, en la historia, ¿no? Creo que basta decir que esta concepción de la izquierda, de una izquierda positivista, de un marxismo positivista, de una izquierda bastante estática y no dialéctica, en el fondo no pudieron demostrar en la práctica sus intentos de transformación de la realidad, ¿no? Y sin embargo, hay una cuarta concepción, creo que es desde la cual nosotros leemos el libro. En verdad, yo creo que este libro contribuye a este debate, que es el de una mirada crítica, ¿no? El de una mirada dialéctica de los procesos revolucionarios. Para empezar, porque no toma, para empezar, por esos estigmas o esos elementos sobre los que se construyeron los estigmas, como el hecho de que Marx de joven, sí, evidentemente, en algún momento, al construir cuál iba a ser su camino, toma y se dedica, digamos, a una juventud bastante alborotada, no sé si lo es esa palabra, o el hecho de que evidentemente por las dificultades que se le habían planteado en su dinámica económica, en su dinámica social y política, tenía dificultades económicas. El libro no niega ninguno de esos aspectos, le da un sentido histórico y un sentido social del por qué estaba viviendo Marx en esos momentos, esa condición, ¿no? No la aísla al sentido de decir que fue simplemente la culpa del propio Marx por no haber sido responsable, sino que, por ejemplo, nos relata que habría sido una relación que tenía con la sociedad, con el poder, con quienes lo iban expulsando de los países, quienes iban prohibiendo la entrada de sus escritos a sus propios territorios, y que evidentemente eso limitaba bastante el desarrollo, no solamente económico, sino político de Marx, ¿no? Nos da una mirada, para empezar, un poco más amplia de las dificultades que tenía que atravesar Marx, ¿no? En segundo sentido, porque esta mirada crítica que nos ofrece la autora, como decía Javier, nos ofrece no solamente la figura, no un Marx, no solo un Marx totalmente práctico, ¿no? Y que a pesar de esas dificultades, en realidad, naturales, familiares, había tenido en toda su vida, él sabía muy claramente por lo que estaba viviendo, ¿no? Y en realidad él lo iba mostrando desde su... nos hace referencia el libro, por ejemplo, a un escrito que él tiene, ¿no?, que se llama Reflexiones de un joven sobre la elección de una carrera, en la que nos cuenta que quizás la carrera que es, pues, aquella que debe, que nos ayude a servirme, ¿no? Bastantes años después, en unas pequeñas notas que hacen sobre cómo pensaba Marx su propia vida, Marx tenía la noción de que luchar era su noción de felicidad, ¿no? Él era feliz cuando era consciente de que luchaba. Y ahí yo como joven militante les digo, evidentemente, la libertad, y nosotros que diferentes aspectos cuando nos da de felicidad, cuando, digamos, ¿no? Estas unas cuantas vertientes, concepciones que han reducido a Marx a ser bastante colonial, a ser eurocéntrico, por el hecho de que no lo estaba escribiendo desde América Latina o desde pueblos oprimidos, lo estaba escribiendo desde Europa. Nosotros no coincidimos. Porque justamente hay que ahí tal vez replantearnos cómo hacemos un debate descolonizado de la lectura del propio Marx. Y en ese sentido, justamente el aporte que nos hace Paquita de conocer la historia, el contexto y la dinámica de Marx, nos ayudan a comprender que Marx era por sobre todo un producto de
su historia, ¿no? Y que nosotros lo que podemos y lo que debemos hacer es encontrar, sí, similitudes con aquel proceso que fue desarrollando Carlos Marx, pero en un diálogo con nuestra propia realidad, no de una manera en la que asimilemos totalmente lo que decía Marx o lo que hacía Marx, sino que nosotros comprendamos el porqué de lo que hacía Marx y el porqué de lo que pensó Marx. Y en ese sentido nosotros ahí tal vez podremos reencontrar el porqué desde nuestra propia realidad, podemos reentrarnos y reentender a Marx constantemente, ¿no? Esta cultura del diálogo, de no una asimilación solamente unilateral en la que nosotros somos receptores de las ideas y de las formas en las que se debe hacer la revolución, nos ayudan justamente a plantear desde mi concepción, una lectura descolonizada de Marx, ¿no? En este sentido, el libro, al ser dentro de la categoría, digamos, de la biografía, nos ayuda a comprender muy bien justamente este entorno, ¿verdad? Bueno, entonces, en términos, digamos, bastante generales, esta lectura histórica, esta lectura desde la práctica, esta lectura sin simplificar la realidad de Marx, justamente dentro del proceso revolucionario boliviano, nos ayuda, pues, a comprender de pronto qué nos toca hacer, ¿no? Yo quisiera en este momento, digamos, simplemente unas 2 partes del libro para provocarles a su lectura, sobre lo que en nuestra vida como militantes revolucionarios quizás debemos asumir esta práctica revolucionaria, ¿no? Marx, como decíamos, era una persona con bastantes dificultades económicas, sin muchas facilidades, y creo que es un llamado a la atención. Aquí, digamos, desde la militancia, a veces esperamos que se den las condiciones para generar militancia, ¿no? Cuando uno sabe realmente por lo que lucha, creo que ahí sabe desplegar la voluntad y la determinación que en este libro nos muestran del propio Marx, y que se expresan, por ejemplo, en la siguiente carta que Marx escribe cuando tenía a su esposa enferma. Les leo, es bastante cortito, ¿no? Marx dice: tengo a mi mujer enferma, a Jenita enferma, quien era su hija, su primera, a Lenita, con una especie de fiebre nerviosa. Al médico no podía ni puedo llamarlo, pues no tengo dinero para medicinas. Hace 8 o 10 años, a 10 días que vengo alimentando a mi familia con pan y patatas. ¿Cuánto dura? He tenido que suspender los artículos para Dana del New York Tribune, un periódico para el que él escribía, poner un penique para comprar periódicos. Lo mejor que podría ocurrirme sería que la señora de la casa me lanzase a la calle. Por lo menos, de este modo me vería exento de una partida de 22 libras. Pero no hay que esperar de ella tanta complacencia. Por encima del panadero, el lechero, el tío del té, el de la deuda con el carnicero, no sé cómo voy a salir de este atranco. Estos 8 o 10 días últimos, no he tenido más remedio que pedir prestado unos cuantos chipeniques a obreros. Es lo que más odio, pero he tenido que hacerlo para no perecer. Él además cuenta, en esa misma proceso, digamos, que él se había visto, él dice, pues me obligo a dedicar 5 semanas enteras para trabajar por el partido contra las maquinaciones del gobierno, abandonando todo trabajo activo. Además, espanto a los obreros alemanes con quienes yo esperaba cerrar trato para obtener algún dinero. Creo que en esta carta Marx nos muestra cómo, a pesar de esas condiciones, esas dificultades de vida, de familia, de tener a esposa muerta, enferma, y que posteriormente habría fallecido, él sabía que realmente su trabajo y su vida no era solamente para sí mismo, y era algo que su familia y el entorno comprendían muy bien, ¿no? Que no es el sentido de vida, de ser de Marx, estaba dedicado a hacer para los demás, a construir y a aportar en la construcción de esa sociedad alternativa, ¿no? Y que lo hacía además de una manera, por así decirlo, bastante contundente, ¿no? En el último capítulo, y ya con esto voy a terminar, se narra cómo Marx, juntamente con Engels, prácticamente celebran el no tener que con el poder después de 1848,
esta manera sabemos que nuestro camino es el correcto, ¿no? Ellos no le tienen miedo a la transformación total de la ciudad y que, como decía Fidel, que todo lo que debe ser cambiado, ¿no? Esto se muestra en otras citas. Con esto voy a terminar, como les digo, estas pequeñas provocaciones de lo importante que es leer este libro. Donde él dice, ¿no? Es una, en realidad, al libro de Contribución a la Crítica de la Filosofía del Derecho, donde Marx dice, el arma de la crítica no puede, evidentemente, reemplazar la crítica por las armas. La fuerza material debe ser subvertida por la fuerza material, pero la teoría también deviene fuerza material en cuanto penetra en las. La teoría es capaz de penetrar las masas cuando ella hace demostraciones ad hominem, es decir, que se adentran en los sentimientos, y hace demostraciones ad hominem, cuando deviene radical. Ser radical es tomar las cosas por la raíz, y la raíz para el hombre es el hombre mismo. Entonces, lo que Marx nos está ofreciendo es justamente dejar esa estigmatización que a veces nosotros mismos hacemos desde la misma izquierda, de pensar en lo radical como si fuera el extremista, cuando nosotros tendríamos que reencontrarnos justamente en Marx pensando que lo que nosotros buscamos es transformar estas aves de raíz. Bueno, creo que ahí ya con eso se me fue el tiempo. Espero haber aportado en una provocación a la lectura de este libro. Realmente a mí me ha ayudado a encontrar una lectura diferente de la vida de Marx, ¿no? Como decía el autor en su prólogo, una vida más humana, más histórica. Y bueno, agradecerles al INTEDIT por la importante reedición y publicación de este libro en territorio boliviano. Nos encontramos de pronto repensando cuál es el venir de nuestro proceso revolucionario. Bueno, con eso yo termino y pues muchas gracias. Muchas gracias, estimado Camilo. Para mí es pocas veces tan grato y tan fácil decirle compañera, a una compañera tan linda como Marianela. Ella es alguien que ha aportado anteriormente y sigue aportando desde ahora. Y es para nosotros un grato honor que ella pueda comentar desde su perspectiva esta obra de Marx, hoy día recordando su natalicio. Bienvenida, Marianela, muchísimas gracias por participar. Muchísimas gracias. Buenas noches, queridas compañeras, compañeros. Saludar desde aquí, desde el Estado Plurinacional de Bolivia, a nuestra hermana Paquita Fonseca, autora del libro Moro, el Gran Aguafiestas, que seguro nos está escuchando desde nuestra querida isla bonita, Cuba. Enviar un gran abrazo a nuestro hermano pueblo cubano. Saludar a Boris, a Javier, con mucho cariño. Les agradezco de todo corazón por haberme invitado, compañeros, para comentar este hermoso libro. Hoy ha sido un día muy especial para mí porque estoy participando de dos encuentros, de dos espacios que me alegran el alma y que me han alegrado el día. Uno ha sido la inauguración de la sede de la Federación Sindical de los Trabajadores Mineros de Bolivia y muy importante la inauguración de esta sede que había sido destruida, un lugar donde también funcionaba la gloriosa Central Obrera Boliviana, un lugar en el que fue asesinado nuestro compañero Marcelo Quiroga Santa Cruz, y teníamos una deuda pendiente de volver a reconstruir, no solamente en lo que hace a cimientos físicos como ladrillos, fierros, en la obra, sino a reconstruir todo lo que significa la federación, todo lo que significa el movimiento obrero, todo lo que significa la unidad tanto de mineros, campesinos, indígenas, originarios, trabajadoras, trabajadores del campo, de la ciudad, en la construcción de nuestro Estado plurinacional. Entonces hoy hemos estado en la inauguración de esa sede
fue una obra que iniciamos con el hermano Evo, que el gobierno de facto había paralizado y que hoy con nuestro hermano presidente Luis Arce, habiendo recuperado la democracia gracias a la unidad, a la lucha, a la conciencia del pueblo boliviano, hemos podido inaugurar. Y hoy también aquí festejando junto a ustedes el nacimiento de nuestro querido Moro, teniendo la oportunidad de compartir este espacio con ustedes. Saludar también, bueno, agradecer a Inti y Edith, felicitarlos por todo lo que comentaba el compañero Javier al inicio de toda esta producción tan importante que se está realizando junto a las hermanas, hermanos de esta editorial. Agradecer también al compañero Boris, saludar a nuestro querido compañero Camilo Marca del movimiento insurgente, al compañero Jorge Viaña a la distancia, que bueno, no pudo estar aquí presente por problemas de salud. Le deseamos desde aquí una pronta recuperación. A todas las compañeras, compañeros que comparten con nosotros este espacio desde las redes sociales, a mi querida Chabelita, que estoy viendo ahí sus comentarios, a los compañeros del movimiento guevarista, un gran saludo, un gran abrazo, compañeras, compañeros, al compañero Sergio, Adrián, Rafael, Tania, Marcelo, Juan, a mi querido compañero Chalito, que también ahí estoy viendo sus comentarios. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio, a todas y todos quienes están viendo. Al recibir este libro, me acordé de varias de nuestras conversaciones que teníamos con el compañero Javier Larraín, en la que compartíamos nuestro interés por conocer a las mujeres y los hombres revolucionarios detrás de los mitos, al ser humano con sus pasiones, con sus virtudes, con sus defectos, con sus tristezas, alegrías, sus amores, desamores, luchas, derrotas, victorias. Lo hicimos en varias veces con el Che, me acuerdo en algunos espacios culturales donde compartíamos guitarreadas, lecturas de los poemas del Che, acercándonos al Che poeta. Y no hace mucho leía un comentario que hizo el compañero Javier Larraín en un espacio de reflexión, donde compartí una parte de un poema de Vicente Huidobro que se llama Elegía a la muerte de Lenin, que dice en su parte final: desde hoy nuestro deber es defenderte de ser Dios. Y qué importante, pensaba yo cuando leía esa parte del poema. La poesía es una de mis grandes pasiones también, entonces siempre intento escaparme de la rutina, de la burocracia y a través de la poesía, del arte, de la cultura. Y qué importante tener presente siempre eso en relación a quienes son nuestros líderes, en relación a quienes son nuestros referentes, en relación a quienes son nuestros maestros, nuestros dirigentes, nuestras luces en lo que hace a la práctica revolucionaria. Defenderlo siempre de ser Dios. Y estaba frente a la obra de Paquita cuando el compañero Boris me la compartió. Yo que soy un poco noctámbula, aprovechando después del trabajo, del día a día, poder leer la obra de Paquita, amanecerme leyéndola, porque es realmente una obra tan apasionante. Paquita, que además comparte una de las grandes pasiones que es el periodismo, así como su amor por el arte, por la cultura, indispensables para cualquier revolución. Paquita se especializó en periodismo cultural,
principalmente en cine, en radio, en televisión, trabaja ahí en Caimán Barbudo, la revista cubana de la juventud, y leí un artículo de Paquita sobre redes sociales, consumo cultural y otros bichos. Se llama así el artículo, y aquí estamos, querida Paquita, quizás como bichas y bichos raros detrás de las pantallas, como ella decía, con problemas de conexión, en un mundo azotado en este momento por una pandemia que nos ha llevado a usar mucho más estas formas de encuentro virtuales, y que nos muestra una vez más esta pandemia una de las formas más crueles del capitalismo, y ahí también la vigencia siempre del moro, los servicios de salud, la salud como mercancía, y Cuba mostrándonos una vez más un camino de dignidad y de soberanía en este sentido. También quería compartir con ustedes, antes de entrar a comentar el libro de Paquita, en algunas de sus partes que quisiera compartir con ustedes, lo que hace al hombre de carne y hueso que decía Javier Larraín. Yo me interesé hace algunos años por estudiar, por leer, por conocer, por acercarme a las mujeres que rodeaban al moro, cuál era el rol de ellas en su vida, en su producción intelectual, en su militancia. Y, por ejemplo, ahí su hija Eleanor Marx, una intelectual de vanguardia, una pionera del feminismo marxista, brillante, muy inteligente como Jenny, como todas sus hijas. Y las 4 mujeres que estaban alrededor de él, sin lugar a dudas, forman parte constituyente de su pensamiento, de su acción, en un trabajo colectivo entre teoría y praxis política. No se trataba desde ninguna perspectiva, un rol secundario, un rol de apoyo, de un rol clásico que muchas veces se identifica a las mujeres, sino que tenían un papel prioritario y una dimensión propia también de pensamiento, de acción y militancia. Y eso también se recoge en el libro de Paquita. Saludos, compañero Rafael, desde La Correo. Un gran abrazo, un gran cariño le tengo a la revista La Correo. Y líderes sociales que trabajaron para establecer incluso los primeros sindicatos de mujeres, que siempre se preguntaban cómo estaban participando las mujeres en la lucha revolucionaria, cómo estaban organizadas, cuál era el rol en los sindicatos, el tema de los salarios, la educación, el rol, el cuidado de los hijos y las madres trabajadoras, las 8 horas diarias de trabajo, y este importante contacto que se tenía con el pueblo, con la clase obrera, con los explotados, explotadas, con los y las pobres, el hablar permanentemente e interrelacionarse con esa realidad para poder transformarla. Entonces, en lugar a dudas, cuando recibí el libro de Paquita, yo que ya tenía un apasionamiento por conocer al hombre de carne y hueso siempre, al moro y su familia, su compañera de vida, sus hijas, fue para mí realmente muy apasionante, y les agradezco mucho a Paquita, a Inti, Edith y a las compañeras y compañeros que hicieron posible esto, que llegue a nuestras manos.
este reportaje, la semblanza, la vida y obra de una esencia de la dimensión profundamente humana del Moro, de Carlos Marx, escrito desde la intimidad, el cariño y la admiración. Paquita hace un recorrido casi lineal de la vida y obra de Marx, de sus sueños, de sus dolores, de sus amores, de sus triunfos, de sus derrotas, que narran al humano que ha conmovido al mundo con su obra, con su pensamiento, con su acción. Saludos, compañeros, desde a la dirección política de nuestro querido instrumento en el que tengo el orgullo de militar, nuestro movimiento al socialismo, instrumento político por la soberanía de los pueblos, hasta el municipio de Potosí. Si hemos elegido la profesión en la que mejor podemos servir a la humanidad, no nos podrán doblegar las cargas, ya que solo con sacrificios comunes, por tanto, no disfrutaremos de alegrías pobres, limitadas, egoístas, sino nuestra felicidad permanecerá a millones. Nuestras obras vivirán silenciosamente, pero para siempre, y nuestras cenizas serán bañadas con lágrimas ardientes de hombres íntegros. Este texto citado es, a decir por su profesor, el trabajo de uno de los más talentosos alumnos, el ya bachiller Carlos Marx. A 203 años de su nacimiento y 136 de su fallecimiento, es realmente un honor comentar este libro de nuestra querida compañera cubana que nos seduce en su enfoque y tratamiento y que estoy segura que atrapará en esta edición para el Estado Plurinacional de Bolivia los ojos y el encuentro de muchos corazones bolivianos. Ella decía, ojalá que realmente quieran tanto esta obra como la queremos en Cuba, y estoy segura que así va a ser y que así es para quienes ya hemos leído. En los pasajes iniciales nos narra que fue iniciando en la lectura en la filosofía por su padre, ocupado por su formación, logró su compromiso de estudiar jurisprudencia, lo que lo llevó por experiencias intensas en sus nuevos destinos, que disfrutaba recitales de sus amigos, con los cantos de Homero, los dramas de Shakespeare. De sus pasiones, el amor lo encontró con Jenny Westphalia, como lo decían ya los compañeros que me antecedieron, con quien estableció una relación profunda, recíproca, y que lo acompañó hasta el final de su vida. A ella le escribió sus primeros poemas y yo ahí he leído y releído muchos de los poemas de Marx. Siempre me emociono al volver a leerlos, aunque nos decía Jenny, nos decía la compañera Paquita que es un mal soneto. Sin embargo, la destinataria, mujer versada en poesía, pero enamorada por cada poro de su piel, recibió un cuaderno, varios que guardó celosamente toda su vida, los poemas de su gran amor, que sin lugar a dudas, así sean quizás en algunos casos malos sonetos, como también dicen de algunos poemas del Che, para quienes amamos, recibir un poema de la persona que amamos pues es siempre algo muy especial, ¿no? Más aún si compartimos no solamente el amor por la poesía, sino un camino de lucha, un camino con los pobres de la tierra. En otro de sus textos, Marx escribe a su padre, lo leo en dos fragmentos iniciales para conocer el tono de su entrañable vínculo, referido también a esta relación con su padre, que quiero compartir con ustedes aquí, que está en el libro de nuestra querida compañera Paquita. Hay momentos en la vida que son como jalones puestos a lo largo de la ruta recorrida, pero que indican a la vez una nueva dirección y una nueva certidumbre. En esos momentos de transición sentimos la necesidad de considerar el pasado y el presente con el ojo aquilino del pensamiento, a fin de tomar conciencia de nuestra verdadera situación. La misma historia ama esta visión retrospectiva y se contempla,
lo cual le da a veces la apariencia del paro y la regresión, cuando en realidad solo se sienta en su sillón para penetrar por el espíritu de su propia acción, la acción del espíritu. Y bien, en estos momentos, el hombre aislado deviene lírico, porque toda transformación es parte, un canto del cisne, en parte la apertura de un nuevo gran poema, que busca tomar cuerpo en colores destellantes más aún confundidos, y sin embargo quisiéramos elevar un monumento a lo que ha sido una vez vivido, para que este pasado encuentre en el sentimiento el lugar que ha perdido en la acción, y para ello, ¿dónde habría un lugar más santo que el corazón de los padres, el juez más dulce, el más profundamente simpático, el sol del afecto cuyo fuego calienta el centro más íntimo de nuestros esfuerzos? ¿Cómo podrían las desgracias y los actos abominables encontrar su redención y su perdón si no es convirtiéndose en fenómenos de un estado esencialmente necesario? ¿Cómo los azares desgraciados, las aberraciones del espíritu, podrían sustraerse al reproche de carencia de corazón? La autora Paquita nos relata. El texto termina con una solicitud para ir a esas Pascuas a Treveris y no aguardar hasta el año siguiente. Este alegato tan precioso actualmente para los historiadores. Marx tenía solo 19 años cuando lo redactó. Dio lugar a una trifulca en su casa. Enrique, ya chacoso, veía alzarse como nunca el duende maligno que poseía, según muchos, a Carlos. Sus aspiraciones estaban frustradas. El hijo preferido saltaba de una ciencia a otra, malgastaba el tiempo, vivía como un salvaje. En su respuesta del 1 de diciembre le hace estas reflexiones y le espeta. Y nuestro señor hijo, como si fuéramos unos banqueros, gasta en un solo año cerca de 700 talers, faltando a lo convenido, faltando a todas las normas en la práctica, cuando los más ricos no gastan ni 500. El periodismo fue la profesión central de su vida, la que lo lleva a vivir experiencias en distintos medios escritos, como nuestra querida compañera Paquita, su gran pasión, y que según las concepciones de los dueños auspiciadores lo acogieron o desvincularon por razones de su profunda y beligerante convicción política. En 1883 se hace público el compromiso con Jenny, que además de ser su gran amor, era una de sus principales colaboradoras. Sobre ella, no es exageración si digo, expuso Eleanor Marx, su hija menor, que Carlos Marx jamás hubiera sido el que fue sin Jenny de Westfalia. Los dos armonizaron perfectamente y se complementaron. Saludos a nuestro compañero Dionisio Baco, haciendo un paréntesis, y a nuestro compañero querido Palmiro Soria. Paquita nos dice que el tema de su trabajo final universitario, su tesis, Diferencias entre las filosofías de Demócrito y Epicuro, constituía solo una parte de un texto que se proponía elaborar, el ciclo de la filosofía epicúrea, estoica y escéptica en relación con toda la filosofía griega. En su prólogo cita a Prometeo: jamás por tu certidumbre trocaría yo mi desdichado si no puedes estar seguro. Y continúa: calificaba a Prometeo como el santo y mártir más sublime del calendario filosófico, quien escribía así del héroe mítico, que se sacrificó por darle fuego a los hombres. Quizás no estaba consciente de que por el planeta que no en el Olimpo griego andaba ya de carne, sangre y huesos alguien que no fue santo ni mártir, pero que la historia reconocería como el Prometeo de Treveris. La autora nos muestra que como ensayista y redactor consolidó un estilo de trabajo que lo marcó siempre. No fue un autor cómodo ni para los colaboradores ni para los editores. Rehacía sus textos una y vez. No se sentía satisfecho mientras hubiera un dato sin consultar. Además, en esa su constante construcción
en relación a la realidad, en relación a su propia militancia, en relación a sus luchas colectivas. Ninguno de los críticos ha podido encontrar siquiera el menor error en cifras o nombres. Los trabajos de Marx de corte práctico e indudable maestría lo hacen director de la Gaceta de Colonia. Es en este tiempo que conoce a Engels. Entre los acontecimientos fundamentales que también Paquita en el libro Moro, el gran aguafiestas, en 1843 Carlos y Jenny se casan y dice: veo tu imagen tan brillante. Jenny le había escrito a Marx ese mismo año, tan triunfal ante mí, como anhela mi corazón tu presencia permanente, cómo se estremece de gozo y deleite ante mí, cómo te sigue ansiosamente en todos tus pasos. Quisiera poder allanar y emparejar todos tus caminos y quitar de en medio todos los obstáculos que pudieran salirte al paso. Son citas textuales que comparte la compañera Paquita en el libro. En 1845 nace su segunda hija Laura. Antes había nacido su hija Jenny, como lo habíamos señalado, luego su hijo Edgar. Entre esos años, Marx y Engels desarrollaron una diversa actividad política y teórica, crean al Comité de Correspondencia Comunista, fundan la Liga de los Comunistas, concluyen la parte principal de su obra, la ideología alemana, se publica La miseria y la filosofía, organizan en Bruselas la Unión Obrera Alemana, escriben el manifiesto del Partido Comunista y están alertas por la situación política por la que atraviesa Europa. La mayor parte de estos textos fueron pasados a limpio por Jenny, quien además se decía que era la única persona que realmente podía entender la letra de Marx. En 1848 nace su cuarto hijo, que por razones de alta tensión y vicisitudes de expulsiones y cambios intempestivos, vive una situación de alta inestabilidad y fallece ese mismo año. Luego fallece su quinta hija Francisca y en 1855 nace su hija Eleanor, quien a la larga es quien reseña muchos pasajes de la vida de su madre y su padre. Creo que había otro lazo que los unía casi tan fuertemente como la lealtad a la causa de los obreros. Estas son citas textuales. Y este era un humor indomable e inagotable. Es difícil encontrar a dos personas que sintieran tanto placer con los chistes y bromas dentro de su casa, dentro de la familia, como decía el compañero Javier Larraín, cómo vivía la familia, cómo vivía el Moro, cómo era la relación con Jenny, cómo era la relación con sus hijas. Los veía con frecuencia, sobre todo cuando las circunstancias exigían seriedad y también reían hasta llorar. Marx escribía a Jenny que se tuvo que alejar por razones del fallecimiento de su madre, algo que quiero compartir también con ustedes. La separación temporal es útil ya que la comunicación constante origina la apariencia de monotonía que lima la diferencia entre las cosas. Hasta las torres de cerca no parecen tan altas mientras las minucias de la vida diaria al tropezar con ellas crecen desmesuradamente. Lo mismo sucede con las pasiones. Los hábitos consuetudinarios que como resultado de la proximidad se apoderan del hombre por entero y toman forma de pasión. Dejan de existir tan pronto desaparece del campo visual su objeto directo. Las pasiones profundas que como resultado de la cercanía de su objetivo se convierten en hábitos consuetudinarios, crecen y recuperan su vigor bajo el mágico influjo de la ausencia. Esta parte que he rescatado, que ahorita voy a continuar, muestra realmente ese Marx apasionado, ese Marx enamorado, ese Marx poeta, y continúa así. Así es mi amor, al punto que nos separa el espacio. Me convenzo de que el tiempo le sirve a mi amor tan solo para lo que el sol y la lluvia le sirven a la planta.
para que crezca. Mi amor por ti, cuando te encuentran lejos de mí, se presenta tal y como es en realidad, como un gigante. Y en él se concentra toda mi energía espiritual y todo el vigor de mis sentimientos. Adiós, querida mía, te mando a ti y a nuestras hijas miles y miles de besos. Tu Carlos. Y ya para ir finalizando en los comentarios, quería compartirles algo en relación a sus hijas, que no solamente nos muestra en el libro de Paquita una estrecha relación de confianza, de construcción teórica, de militancia, de risas, de necesidades, de pobreza, de momentos muy difíciles también, sino que comparten esta faceta lúdica y pedagógica, algo de Marx, que quizás muchas y muchos no conocíamos, y que a mí, leyendo el libro de Paquita, tomé nota de esta para compartirla en estos comentarios. La cualidad que más se estima en las personas era una de las preguntas en estos juegos que se hacían con Marx, sus hijas, Engels. La sencillez, responde. Su rasgo distintivo, la voluntad de lograr lo que me propongo. Su noción de la felicidad, la lucha. Su noción de la infelicidad, el sometimiento, defecto que considera imperdonable. La credulidad, defecto que le inspira la mayor aversión, el servilismo. Su antipatía, Martín Tupper. Su ocupación predilecta, rebuscar en los libros. Sus poetas preferidos, Dante, Esquilo, Shakespeare, Goethe. Su prosista preferido, Diderot, Lessing, Hegel, Balzac. Su héroe preferido, Espartaco, Kepler. Su heroína preferida, Gretchen. Su flor preferida, la delfilla. Su color preferido, el rojo. Su color preferido en los ojos y en el pelo, el negro. Su nombre preferido, Laura, Jenny. Su plato preferido, el pescado. Su máxima preferida, nada humano me es ajeno. Su divisa predilecta, ponlo todo en duda. En los recuentos finales, la autora nos asevera: si ha existido un hombre que ha despertado pasiones contrapuestas, ese es Carlos Marx. Con su carácter indomable, polemista, brillante, orador carismático, atractivo para cualquier ser pensante, el Prometeo de Treveris devino Dios de la verdad para una gran parte de los seres humanos, o el diablo rojo para otra. No fue ni es un Dios o un diablo. Como decía el poema con el que inicié estos comentarios, acordándome de nuestro querido compañero Javier Larraín: desde hoy nuestro deber es defenderte de ser Dios y esta obra de Paquita realmente es una gran contribución en ese sentido. El 17 de marzo, en el cementerio londinense de Highgate, la voz del general Federico Engels, en un perfecto inglés, terminaba la despedida. Su nombre vivirá a lo largo de los siglos, y con su nombre su obra. Uniéndome al poeta Antonio Cisneros, a cual se cita al inicio del libro: estoy en deuda contigo también, viejo aguafiestas. Gracias, Paquita, por llevarnos de la mano por este hermoso paseo por la vida y obra de un gigante de la humanidad. Gracias a las compañeras, compañeros de Inti Edí, del movimiento Evarista, a Boris, a Javier Larraín. Saludar también con todo el amor del mundo a mi mamá, que está también conectada, al compañero Jorge
Barrón. Saludos, querido compañero Jorge. Muchas gracias por permitirme compartir con ustedes estos comentarios y apuntes que tomé referidos al maravilloso libro de Paquita, que gracias a Inti Edith vamos a poder tener en nuestras manos. Hasta la victoria, queridas compañeras y compañeros. Muchísimas gracias, Nela. Antes de que te cambiemos, Paquita Armas Fonseca escribió y dijo: gracias, Marianela, te escucho y estoy emocionada. Yo amé y amo a Marx, y usted comprende como pocos que ese fue un libro hecho desde el amor. Bueno, muchísimas gracias, Paquita, de nuevo. Muchas gracias, querida Nela. Bien, muchísimas gracias por seguirnos hasta este momento. Vamos a invitarles a todos a poder buscar a través de nuestras redes sociales de Inti Edith cómo adquirir esta bellísima obra. Fundamentalmente para mí ha significado conocer a la persona tras la teoría, tras la revolución, que se plantea, de entender a un crítico feroz, a una persona que no solamente quiso dar luces acerca de la transformación y el capitalismo, sino que militó de forma profunda sus creencias. Y eso ha sido una cosa muy, muy grande. Bien, no sé si los compañeros del Frente Estudiantil Revolucionario nos han acompañado hoy día, nos han apoyado, gracias a Roger, a Nivia, a las compañeras del colectivo Mujeres de Fuego, que nos han apoyado. Nuestra editorial tiene para los próximos meses las siguientes publicaciones. Ya lo dijo Javier: Che entre la literatura y la vida, para recordar también el natalicio de un gran revolucionario que, como todo hombre que decide luchar por la transformación social, es una persona muy sensible y ha conocido América Latina y sus ideas a través también de la literatura. Chile de Allende y de la Unidad Popular en julio, recordando a este valeroso revolucionario y este interesante proceso revolucionario que se llevó adelante en Chile y cortado por una cruenta dictadura. Y darles la primicia de que tenemos dos obras en pleno trabajo. Una es una biografía de Domitila Barrios, que esperábamos tenerla para finales de diciembre. Y otra es una biografía de Inti Peredo, un revolucionario comandante del ELN que ha estado en las sombras un poco por la represión, un poco también por el olvido, y justamente nuestra tarea es la de recuperar la memoria y tratar de que esa memoria sea viva y siga aportando a la lucha. Por último, quisiera agradecer de todo corazón a Paquita Armas Fonseca por darnos la oportunidad de conocer esta obra estupenda, que les invitamos de nuevo a poder obtenerla. Ahora la tenemos en preventa por tan solo 50 bolivianos. Tenemos unos últimos ejemplares que vamos a alargar un poco la promoción, yo creo, hasta la próxima semana, para que ustedes puedan ayudar también a nuestra editorial a autogestionarse, y que en las próximas oportunidades tengamos más obras. Muchísimas gracias a todos, Nela, Camilo, Javier. Será hasta otra oportunidad. Bueno, recordando hoy día al gran Moro y también sintiendo solidaridad profunda con el pueblo de Colombia que está siendo el día de hoy masacrado. Muchas gracias y buenas noches.